Apreciados amigos y hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente para estudiar juntos esta lección tan importante, la lección número 12, la lección que nos habla acerca de la cruz de Cristo y la resurrección, la hora de gloria de Jesucristo. Y deseamos que ustedes puedan seguir estudiando de la palabra. No se olviden de que esto es simplemente un pequeño bosquejo, una manera de incentivarles a ustedes a también escudriñar la Escritura. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Víctor Martínez. Pastor, bienvenido nuevamente. Qué placer estar con usted hoy. Muchas gracias. Vamos a compartir esta lección acerca de este punto de la cruz y la resurrección. Pero antes, pastor, de iniciar, le voy a invitar a que nos dirija en oración. Claro que sí. Oremos. Amante Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos darte gracias por el privilegio grande de poder abrir tu palabra, poder aprender los conceptos divinos a través de tu palabra y poder compartirlos también con tus hijos que están escuchando, Señor, esta transmisión. Te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes a poder compartir estos conceptos claros también a quienes nos escuchan. Amén. Sé con nosotros, Señor, en Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Pastor, en esta lección que es para esta última o penúltima semana del año, por supuesto muchas personas están pensando en la Navidad, pensando en tal vez tiempo con su familia, etc. Algunos piensan más en hacer inclusive el advenimiento, o bueno, hacer el pesebre y todas esas cuestiones. Correcto. Pero esta lección nos ayuda a tener un poquito mejor enfocado nuestro pensamiento y dónde debemos ayudar a nuestras familias, a los que tal vez no conocen del Señor, en estas épocas, justamente en esta época de Navidad, ¿no es cierto? Pensar de cómo la verdadera hora de gloria para Cristo no fue el nacer. A pesar de que fue triste, esto es pues, un poco, bueno, muestra del amor de Dios, pero la mayor hora de la gloria de Cristo fue su muerte y, por supuesto, su resurrección. Entonces, quisiera tal vez, no sé, pastor, que vayamos a lo que hubo en ese momento previo a su crucifixión, donde hubo ese intercambio entre Jesús y Pilato, hablando allí sobre algo, específicamente sobre qué. Vamos a verlo en el capítulo 18 de Juan, versículos 33 al 38. Si nos puede leer, pastor, y compartir qué es lo que estaban hablando allí los dos. Claro que sí. 33 al 38. Sí, señor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Estos pasajes, este intercambio entre Pilato y Jesucristo presenta una clara oportunidad que Dios da a este hombre, a Pilato, al gobernador de Judea en ese entonces, romano por supuesto, pero él le da la oportunidad a Pilato de conocer algo específico, y esto es no solamente a Jesucristo, por supuesto, pero también, o mejor dicho, su verdad. ¿Qué piensa, pastor, estaba pasando en la mente de Pilato cuando estaba hablando con Jesús y se da cuenta de que él tiene un porte, a pesar de que estaba maltratado, abusado y todo esto, tiene un porte solemne, un porte de rey, un porte de alguien que no es un culpable, no es un criminal, no es un Barrabás? ¿Qué cree usted, pastor, pasó en ese intercambio entre Jesús y Pilato? ¿Qué pasaba por la mente de Pilato? Es bien interesante y muy buena pregunta, gracias. De acuerdo al relato que nosotros encontramos en la Biblia, podemos deducir que Pilato, precisamente, yo pienso que él
pensó que estaba delante de alguien diferente, de un rey, realmente, ¿no? Porque él hizo, de acuerdo a la narración de la Biblia, nos damos cuenta de que él deseaba que el pueblo actuara de una manera diferente. Yo lo puedo percibir de esa manera. Él realmente encontraba que este hombre no era culpable. Y yo me imagino que dentro de él estaba esa lucha, ¿no es cierto? De sí, no, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué decido? Y finalmente, bueno, se fue por la parte más fácil, ¿no? Tristemente. Tristemente. Interesante que él le pregunta, bueno, primero le pregunta al Señor si es que es un rey. Y él le dice, bueno, mi reino es de otro mundo. Ya. Si fuera el reino de este mundo, estarían peleando por mi liberación. Sí, sí. Entonces, le contesta la pregunta y le deja claro de que él no tiene una misión de suplantar el gobierno, eso no es su punto. Él viene a demostrar otro aspecto. Tiene una misión divina, salvar al pueblo de su degeneración. Porque también Pilato, yo me pongo a pensar, ¿no? Judea era un pueblo de rebeldes, era un lugar conflictivo. No querían someterse a los romanos, y a pesar de que los romanos les habían dado y respetado su religión. Los romanos no se metían en asuntos de su religión, no les dijeron tienen que convertirse en gentiles, o sea, no, les dieron el templo, es más, les ayudaban inclusive a que el templo funcionase bien y tuviese más riqueza, por decirlo así, ¿no? Les permitía muchas cosas, pero cuando Pilato se da cuenta que está hablando con un hombre que no está pensando en algo temporal, Cristo le responde y luego Pilato alude o hace la pregunta, ¿no? Donde el Señor le dice, el que conoce la verdad, ¿no es cierto? Ese es el que va a estar en realidad entendiendo las cosas, es el que conoce las cosas. Luego Pilato le pregunta finalmente, bueno, ¿y qué es la verdad? Pero no se queda. Tristemente no se queda a escuchar la respuesta de Jesús. Y sabe una cosa, pastor, que yo estoy plenamente convencido porque yo cuando comencé a estudiar, Sí. yo pertenecía a la iglesia popular, incluso yo estuve como seminarista con ellos, pero cuando yo tuve un encuentro con la verdad en la Biblia, en su palabra, yo me di cuenta que esa era la verdad. Y yo imagino que Pilato, al encontrarse de frente con Jesús, la verdad, él sintió lo mismo exactamente. Y claro, el error siempre va a contrastar con la verdad. Siempre va a haber un contraste, siempre va a haber una diferencia marcada. Y él lo pudo percibir de esa manera. Ahora, pastor, en este concepto, ¿no es cierto? Usted mencionó algo muy claro. Usted tuvo un encuentro con la palabra. Como dice Jesucristo, ¿no? Padre, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Y esta es una de las mayores evidencias que tenemos hoy en día para nosotros no ser engañados. Conocer la verdad, conocer la palabra, escuchar su palabra, estudiarla, escudriñarla. Pilato no lo hizo. Prefirió, como se dijo, en vez de quedarse a escuchar la palabra de Dios, que era la verdad, o sea, hizo la pregunta, pero al hacer la pregunta no es suficiente. Es decir, yo quiero conocer la verdad. Mucha gente puede, inclusive yo creo que hoy en día muchísima gente hace la misma pregunta que Pilato. Bueno, ¿y qué es verdad? Porque a la final de cuentas todos queremos conocer o deseamos conocer o pensamos conocer la verdad, pero ¿cuánto estamos dispuestos a parar y estudiar? Es que ahí está el meollo del asunto. Claro. Y en el caso de Pilato no quedó. Y claro, quiso salvar a Jesús, como usted mencionó, tratar de ¿cómo se puede decir esto? De apelar a los hombres. El siguiente punto que menciona la lección sobre este asunto es cómo Pilato les menciona y el versículo, vamos a ir brevemente, ¿no es cierto?, al versículo de Juan 19, versículos 4 y 5. Entonces, después de que ya ellos deciden y le golpearon y todo esto, notamos qué es lo que Pilato les dice a los judíos, al pueblo, ahí, a esa multitud escarnecida. Pastor, si nos puede leer ¿cómo no? y leamos allí, ¿qué nos dice? Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre.
Qué interesante esta descripción, pastor. ¿Por qué vemos que Pilato trae a Jesucristo y les dice, primero, no hay ninguna acusación que veo que merita que él muera? He aquí les traigo al hombre. Ellos, su respuesta, la respuesta de que Pilato buscaba era que ellos se den cuenta de que era simplemente un ser humano. Tal vez Pilato ya empezó a cerrar su corazón a la realidad de que él era un hombre divino. Y Ujú, trató de alguna forma decir, no, pero al final es un ser humano, es un hombre cualquiera, o es un hombre. ujú. ¿Qué podemos, pastor, pensar al respecto? ¿Qué es lo que pasó en la mente de los individuos al mirar esta escena? ¿Qué es lo que quizás pensaron ellos al ver ahí a Jesús así? Wow. Es interesante cómo el ser humano reacciona. Y esto es algo que tenemos que considerar nosotros, porque cuando el pueblo judío conocía la Escritura, conocía lo que Dios había dejado, porque ellos eran los herederos, ¿no es Claro. cierto? Nosotros hoy en día somos los herederos también de esa palabra, pero cuando nosotros no prestamos atención a esa palabra, a esa verdad, podemos caer en este mismo error, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces ellos fueron, por decirlo así, fueron tomados ya en manos del enemigo y su mente les llevó a tomar una decisión equivocada. Nosotros hoy en día también tenemos que tener ese mismo problema porque podemos cambiar la verdad por la mentira cuando no dejamos que esa influencia divina gobierne nuestra vida, nuestras decisiones y cómo nosotros caminamos con el Señor. Si Jesucristo, pastor, algo que usted menciona ahora mismo, ¿no? Y me hace pensar en esto. Si a Jesucristo mismo, siendo declarado inocente, no una vez, tres veces por Pilato. Si leemos el relato completo, tres veces Pilato dijo, no hallo en Sí. él ninguna falta. No solamente Pilato ni Herodes pudieron ver ninguna causa de muerte digna de acusación en Jesucristo, pero aún así, sabiendo de que la ley no encontraba a Jesucristo como digno de muerte, los judíos y el pueblo allí, sus líderes, tristemente, muchos de ellos, en vez de mirar la belleza de su carácter y mirar que él era un hombre inocente, prefirieron cerrarse y declarar que querían su muerte. Como usted dice, porque descuidaron entender la verdad, cerraron su oído a la verdad y tristemente Pilato, ¿no es cierto?, cede finalmente a ese pedido de una forma cobarde. Right. Él hace la idea de lavarse las manos, como que eso Sí. era para él Su- libre de culpa, Suficiente, ¿no? pero ¿era libre de culpa Pilato? No, claro que no. Y si analizamos realmente, en las manos de Él estaba la vida del Salvador del mundo. Mm, Ahora, y esto no nos exime a nosotros también, porque cuando nosotros compartimos a Jesús, también en las manos de nosotros, si no somos fieles, está también esa misma decisión. ¿Qué voy a hacer yo con este hombre? claro. ¿Qué voy a hacer yo con este Jesús? Es el llamado también para nosotros que el Señor nos hace hoy en día al repasar esta lección, porque conocemos al hombre y el mundo lo conoce, pero la mayoría lo rechaza. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros que lo conocemos? Porque, pastor, no es solamente decir yo creo en Jesús, de labios mucha gente puede decir yo soy creyente en Cristo y por supuesto, pero algo usted menciona, ¿qué hacemos con lo que Él ha puesto en nuestras manos acerca de Correcto. Cristo, ¿no? Si nosotros no aceptamos su gracia transformadora, su gracia de salvadora, la que nos perdona y nos da una vida de poder avanzar en una relación con Cristo, vamos a ser culpables como Pilato No, ya. ante Dios. No habrá manera de lavar las manos, decir, No. de esta Señor me libras. No. Así que tenemos que hacer caso a eso. Ahora, la siguiente parte de la lección que menciona el aspecto, ¿no?, llevado, por supuesto, Jesús a la cruz. Vamos al capítulo 19, usted está allí ya, y leamos, pastor, el versículo 17 al 22. 17 al 22 de Juan 19. ¿Qué hizo allí Pilato en cuanto, ya después de haber dado a Jesús la sentencia de muerte o aceptar que se ha puesto a muerte? ¿Qué sucedió en este relato? ¿Qué nos cuenta allí la Claro palabra? que sí. Dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera
y en hebreo Gólgota. Ujú. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Pastor, interesante esta descripción, ¿no es cierto? Cristo crucificado en la cruz. Bueno, él tiene que llevar la cruz, es llevado a la cruz, pues crucificado, puesto allí. Y Pilato escribe una leyenda, una descripción sobre Jesús acerca de quién es él, el rey de los judíos. Uno puede decir, era para mofarse. Quizás de una forma quiso demostrar, ¿no es cierto?, de que cualquiera que, no sé si era para justificar su acto, de decir, bueno, cualquiera que se declare rey de los judíos, mira lo que le espera. Sin embargo, a los fariseos, a los líderes religiosos les pareció es una ofensa, ofensivo. Entonces, no, escribe el que se hizo llamar rey de los judíos. Pero Pilato dice no. Así es. Y esa descripción, en realidad, tiene una inspiración divina. Ya, y aquí la tengo marcada. Sí, léalo, pastor. Dice: un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido a la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a la reflexión e investigación de las Escrituras. Sí, ve, pastor. Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. Muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos cambiar, queremos mover el plan de Dios, pero a final de cuentas sabemos que Dios va a llevar a cabo su plan a pesar de nosotros. Eso lo vemos a través de la Escritura. Y pastor, en este concepto, ¿no es cierto?, de cómo Cristo está allí colgado en la cruz, cumpliendo su misión, muriendo por nosotros allí, de alguna forma también notamos de que la misma agonía de Cristo y la misma lo que estaban mofando de Cristo, inclusive que cortaron su vestimenta, o mejor dicho, echaron suerte sobre su vestimenta, no la cortaron porque se veía una vestimenta muy agradable, los soldados echaron suertes, todo esto era profetizado. Todo estaba cumpliéndose al pie de la letra de la profecía y solamente tenían que alguien abrir los ojos y empezar a leer y ver a Cristo allí. Termina Cristo con una declaración en la cruz, después de pasar allí 3 horas colgado en la cruz, más o menos, perdón, 6 horas en realidad, y termina en su 6ª hora diciendo lo siguiente. Vayamos al libro de Juan 19, 28 al 30. Note, pastor, allí, si nos puede leer, qué pasó allí en la cruz de Jesús, cómo termina su experiencia allí colgado en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Interesante notar aquí que Cristo dice cuando estaba por cumplir todas las cosas, ¿no? Y ya faltaba, se había consumado todo lo que apuntaba a este proceso. Porque a pesar de que era una cosa terrible, una escena realmente que conmueve el corazón, que nos presenta el amor del Señor, pero también lo doloroso de esa experiencia, Cristo se aferra a la promesa de que su obra terminaría con ese proceso de redención, y por ende dice, al final, al expirar, al dar su último aliento, Él dice: consumado es. Pastor, ¿qué puede usted pensar fue la reacción de las personas que miraron ese momento? ¿Qué cree usted que quedó en la mente de los discípulos, de aquellos que estaban allí? Bueno, yo solamente viene a mi mente la reacción del centurión, aquel hombre que en verdad era el Hijo de Dios. Y así como él, porque dice al final en el libro de Juan,
¿no es cierto? En el último versículo dice que hay muchas cosas que no se contaron. Yo me imagino que esa gente que estuvo allí, que vio todo lo que ocurrió y que tal vez tenían un poquito de conocimiento de la Escritura, pudieron darse cuenta de que realmente a quien estaban crucificando era al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Mesías. Y eso debe haber cambiado totalmente su perspectiva, su vida, su mente, su relación con Dios. Y por eso creo que es tan importante, y la sierva del Señor también nos da ese pequeño consejo, ¿no? Si pudiésemos meditar 1 hora al día en la muerte de Cristo, en su sacrificio por nosotros, nuestra vida tendría una respuesta mucho más, no sé si de gozo y alegría de aceptar a Cristo y de vivir por Cristo. No solamente de decir, pero vivir por Él. Claro. Eso nos lleva directamente a la cruz del Calvario, a lo que sucedió allí, por qué sucedió, por qué lo hizo Jesús. Y eso, claro, sensibiliza nuestro corazón. Por supuesto. Ahora, la muerte de Cristo no termina, mejor dicho, terminó allí su muerte, pero su proceso de vencer, su hora de gloria, continuaría a través del descanso sabático que haría el día sábado. Y luego en Juan 20, bueno, el tiempo no nos da para leer todos los versículos, pero Right. en el capítulo 20 de Juan presenta la realidad acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte, la tumba vacía. Y, pastor, brevemente, díganos qué sucedió en ese día domingo, al inicio de esas horas. Cuando nosotros vemos y analizamos, ¿no es cierto?, el significado que el que Cristo Jesús haya resucitado Sí. significa para nosotros. Cuando nos damos cuenta de eso, no podemos más que decir, Señor, alabado sea tu nombre, Amén. glorificado sea tu nombre, porque realmente Él nos estaba dando la oportunidad a un mundo perdido por el pecado, sin esperanza de una vida eterna. Yo así lo puedo resumir. El que Jesús dejase esa tumba vacía representa vida eterna para mí y para Amén. todos aquellos que creen en Él. Amén, pastor, exactamente. Y Dios nos presenta esta oportunidad ahora de creer en este unigénito Hijo de Dios, en nuestro Creador, nuestro Salvador, que por doble, ¿cómo se puede decir esto? Por doble derecho nos nos ha comprado como pertenencia por creación y por redención. Ahora bien, en la historia vemos de que después de que Cristo resucita, hay un encuentro con una mujer específicamente, que es María Magdalena. ¿Cómo no? Lea, pastor, versículos 11 al 13 brevemente. ¿Qué sucedió en esa experiencia con María? Del 20. Juan 20, capítulo 20, versículos 11 al 13. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella, tal vez en su afán de servir al Señor, quería que Él poder cuidar de su cuerpo, etcétera, prepararlo. Y a pesar de que hubo evidencia de estos 2 seres, que son ángeles, y le dicen: mira, aquí no está Cristo, todavía no entiende el concepto de lo que estaba pasando. Correcto. No tiene, pero su amor a su maestro no le dejaba salir. Ella quería estar segura de que nadie iba a arrebatarla al cuerpo de su maestro, nuestro amado maestro. En esa experiencia, pastor, ¿qué sucede en los siguientes versículos? Presenta ahí a María que se encuentra con Cristo. Díganos brevemente qué pasó allí en ese encuentro precioso entre María y Jesucristo. Imagínese usted, yo pierdo a un ser querido y de repente veo que mi ser querido aún vive. Jesús se le presentó a ella para cumplir, ¿no es cierto?, lo que estaba escrito, Sí. pero también para que ese corazón que estaba atribulado, ¿no es cierto?, pudiese saber que su maestro vivía y que su maestro representaba vida eterna para ella. Lo cual representa para cada uno de nosotros hoy en día también el saber que Cristo Jesús resucitó y nos da vida eterna. Es un momento en el cual yo me imagino que, yo no sé, ella, la Escritura no lo describe así, pero yo imagino que debe haber sido un gozo tremendo. Una euforia increíble, ¿no? Sí. Y saber que Cristo le llamó por nombre María.
y con eso fue suficiente para que ella conociese que era el Maestro. Amados hermanos, esperamos que ustedes sigan bendecidos con este programa y que sigan estudiando la palabra del Señor. Esperamos que podamos vernos en una próxima ocasión aquí en el estudio de Respuesta Sabática. Bendiciones.